Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a contar en este video cuáles son las proyecciones 2021 para la economía argentina, cuáles son los principales pronósticos para el dólar, para la inflación, para el crecimiento económico y sobre todo cuáles son los dos grandes riesgos que enfrenta la economía argentina en el 2021 que podría cambiar totalmente el escenario económico. Antes de comenzar, les sugiero que se suscriban al canal, Plan M y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Activen la campanita porque ahí van a tener también las alertas de los vivos que vamos a hacer en las próximas semanas. También les sugiero que ingresen a nuestra página web planem.com.ar o pueden ingresar directamente por maximontenegro.com porque ahí van a tener todos estos informes detallados con gráficos y estadísticas. Si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de mi Instagram, @maximontenegrooficial. Ahora sí, comencemos. Para ver las proyecciones 2021, los pronósticos económicos para el 2021, comencemos con las proyecciones de 5 de las principales consultoras privadas, consultoras de la Citi, principales consultoras en el mercado. Ahí tienen la consultora Quantum del exsecretario de Finanzas Daniel Marx, EcoGo de Marina Dal Poyetto, ex socia de Miguel Bain, Empiria del exministro de Economía de Macri Hernán Lancunza, Ecolatina, fundada por Roberto Labaña y después dirigida por su hijo Marco Labaña, actual titular del INDEC, y la Fundación Capital, dirigida por Martín Redrado hace muchos años. Como ven, las proyecciones para el dólar y para la inflación son bastante similares, más allá de algunos desvíos. Están pronosticando en promedio una suba del dólar de 50% para el año próximo. Fíjense también, ese es el consenso de las 37 principales consultoras privadas de la Argentina. 130 dólar oficial para diciembre del año próximo, como les decía, y una inflación del orden del 50%. El escenario base para todas estas proyecciones es que no hay una disparada de los dólares alternativos todavía mayor que la suba del tipo de cambio oficial. Es decir, es una economía que mantiene más o menos controlada la suba del tipo de cambio oficial en el orden del 50% y sobre eso está el eje de la inflación. Hay algunas diferencias, por ejemplo, Empiria de la CUNCE está viendo una suba del dólar oficial mayor de casi 70% y en línea con eso el traslado a la inflación también de casi 69%. Y en el otro extremo está la consultora de Redrado, que está viendo una suba del dólar oficial menor al 50%, pero una inflación un poquito mayor del orden del 53,7% para el año próximo. Obviamente todas las consultoras hacen proyecciones en base a determinados supuestos y después hacen estas proyecciones con decimales, con comas, básicamente por el requerimiento también de las empresas y de los bancos que tienen que proyectar en sus balances todo el esquema de precios, de salarios, todo el ordenamiento financiero, y por eso tienen que ponerle algún numerito a esas proyecciones. Pero es muy difícil en la economía argentina de hoy poder hacer proyecciones tan precisas que pueden mostrar alguna evolución más o menos certera del tipo de cambio oficial o de la inflación. En cuanto al crecimiento, las 5 consultoras privadas que mencionaba están hablando de un crecimiento del orden del 4 al 5% el año próximo, con lo cual se recuperaría alrededor de la mitad de lo que perdió esta economía este año, que va a tener una caída de poco más del 10% en el 2020. Salvo Ecolatina, la consultora fundada por Labaña, está viendo un crecimiento menor del 2,5%. Pero fíjense que el consenso de las 37 consultoras hablan de un crecimiento del PBI del 4,7% para el año próximo. Volviendo a los supuestos, bueno, claramente detrás de estas proyecciones está primero el supuesto de que la Argentina logra un acuerdo con el Fondo Monetario y que ese acuerdo evita una disparada todavía mayor de la brecha cambiaria, es decir, de los dólares alternativos, y una espiralización de la crisis, es decir, precios y dólar espiralizándose con una crisis mucho mayor, la economía yendo a un proceso hiperinflacionario. Fíjense que estas proyecciones están más o menos en línea con el último REM, el relevamiento de expectativas de mercado, que hace el Banco Central entre 50 consultoras privadas locales,
que hablaban para el año próximo de una inflación del 50%, un dólar en diciembre del 2021 de alrededor de 126, 127 pesos, es decir, una suba de casi el 50% respecto al dólar mayorista actual, y un PBI que crecería el año próximo 4,8%, recuperando de nuevo la mitad de lo perdido este año. Obviamente muy lejos de la proyección oficial del presupuesto 2021, que habla de una inflación del 29%, muy difícil, imposible de lograr en una economía que ahora vamos a ver, está planteando algún tipo de descongelamiento de tarifas de servicios públicos y también de servicios privados y de algunos precios máximos para el año 2021, y un dólar en línea con ese 29% de inflación a 102 pesos a fines del 2021, y un crecimiento un poquito más alto del PBI. Pero acá el punto clave es qué puede pasar con el dólar y con la inflación. Todos están previendo, bajo el supuesto, insisto, de que se logra un acuerdo con el fondo en marzo o abril del año próximo, que la inflación y el dólar van acompañando un proceso de una economía que no entra nuevamente en una mega crisis cambiaria y en un proceso hiperinflacionario. ¿Cuáles son los dos riesgos básicos para que se cumplan estos escenarios, si se quiere, de leve mejora de la actividad económica, con una aceleración inflacionaria y con un dólar que con el cepo cambiario se mantiene controlado? El primero y principal es si se llega o no a un acuerdo con el Fondo Monetario. No está claro realmente en la negociación del gobierno argentino con el FMI que se pueda cerrar hacia marzo o hacia abril a más tardar un acuerdo con el fondo. ¿Por qué esto es clave? Porque el gobierno tiene como prioridad, lo hemos dicho en otras ocasiones, durante el verano no devaluar, porque sabe que sin ninguna ancla de expectativas en este momento, una devaluación, un salto brusco del tipo de cambio oficial, significaría una aceleración inflacionaria mucho mayor y un agravamiento de la crisis. Ahora, sin acuerdo con el fondo encausado, lo que va a tener que hacer el gobierno durante el verano, cuando se caiga la demanda de pesos que hubo en diciembre, hemos contado en otros videos por qué el gobierno logró controlar el dólar en diciembre, cuando empresas y particulares, más que comprar dólares, estuvieron vendiendo dólares en las empresas para pagar salarios, medio aguinaldo, bono de fin de año, liquidación de vacaciones, y los particulares también vendiendo en algunos casos para las compras de Navidad, Año Nuevo, los gastos extraordinarios de fin de año o para pagar vacaciones en pesos. Pero eso en algún momento se da vuelta y desde mediados de enero, muy probablemente, si no se encausan las expectativas, aquellos que tengan algún excedente de pesos, algún ahorro adicional, busquen dolarizarlo, es decir, que la tensión cambiaria va a volver, y el gobierno, si no tiene encausado el acuerdo con el fondo, claramente va a tener que acelerar la suba de la tasa de interés y va a tener que endurecer el cepo. Tiene muy poquitas reservas disponibles, lo hemos mostrado varias veces hoy, para intervenir en el mercado cambiario. Logró recuperar en diciembre solo 450 millones de dólares. Había perdido desde agosto más de 4.000 millones de dólares el Banco Central para evitar una devaluación del tipo de cambio oficial, y no tiene demasiado resto para seguir interviniendo y controlando ese tipo de cambio oficial. Pero tiene el cepo, con lo cual puede endurecer todavía más el cepo para el pago de importaciones. Ya está muy duro el cepo para la compra de dólar ahorro y no es una variable hoy demasiado relevante, porque han dejado que solamente 1 de cada 4 personas que compraban antes dólar ahorro estén autorizadas. Pero el endurecimiento del cepo para evitar una devaluación, si no se logran encauzar las expectativas en el verano, claramente atenta contra la recuperación de la economía real, lo mismo que la suba de la tasa de interés. Todo lo que haya que subir la tasa de interés para que no corran los depositantes en pesos al dólar blue o a los dólares en blanco alternativos, se traslada en un encarecimiento del costo y en una imposibilidad de seguir financiando con crédito el impulso del consumo o eventualmente alguna inversión. Así que cuanto más se demore el acuerdo con el fondo, más dificultades para estabilizar la economía y para recuperar la economía real. El otro gran riesgo es que la segunda ola de COVID, que inexorablemente va a llegar a la Argentina, se anticipe. Ya hemos visto que hay un crecimiento de casos y de contagios en Ciudad,
Gran Buenos Aires y el interior de la provincia de Buenos Aires muy importante en las últimas 2 semanas. Si eso sigue aumentando fuertemente y en algún momento el gobierno se ve obligado a nuevamente restringir la circulación o cerrar determinadas actividades económicas, eso podría desestabilizar todo el escenario. Imagínense que la Argentina está en este momento negociando con el fondo un plan de ajuste fiscal. Se eliminó todo el gasto COVID, el último IFE que se pagó fue en agosto, se eliminó desde enero ya todos los ATP. Si la Argentina tuviera que hacer un gasto adicional con emisión de pesos para financiar cierres o restricciones adicionales de la economía, como están ocurriendo en Europa o en Estados Unidos, sería una situación muy desestabilizante y atentaría también contra la posibilidad de cerrar un acuerdo con el fondo con una reducción del déficit fiscal. Volviendo al acuerdo con el fondo, hay 2 diferencias claves en este momento en la negociación con el organismo internacional. La primera tiene que ver con la magnitud del déficit fiscal del 2021 y la magnitud de la emisión monetaria necesaria para financiar ese déficit fiscal. En el presupuesto de 2021 figura un déficit fiscal de 4,5 puntos del PBI, que sería reducir de los casi 7 puntos del PBI de déficit fiscal de este año a 4,5 puntos del PBI en 2021. El FMI quiere un ajuste mayor, considera que no hay margen para financiar semejante déficit fiscal con emisión monetaria en la economía argentina y que eso tarde o temprano va a terminar desestabilizando nuevamente las brechas cambiarias. Y es difícil para el gobierno en un año electoral lograr una reducción todavía mayor del déficit fiscal. En primer lugar, porque Guzmán logró avanzar con 2 puntos claves para la reducción del déficit fiscal: la eliminación del gasto COVID, ATP, IFE y otros gastos sociales adicionales que estaban dentro del gasto COVID. En segundo lugar, la aprobación de la nueva fórmula de movilidad previsional que desindexa la suba de las jubilaciones atadas a la inflación y directamente le pone un tope al gasto previsional que va a estar atado con la recaudación previsional. Pero hay dificultades para avanzar con el tercer punto que había propuesto Guzmán y que pedía el FMI a la hora de reducir el déficit fiscal, que es el descongelamiento de tarifas de servicios públicos para ponerle un tope a los subsidios económicos, fundamentalmente los subsidios energéticos, que se dispararon este año por la continuidad del congelamiento de tarifas de servicios públicos. Guzmán quería que ese descongelamiento estuviera ya en funcionamiento a partir de enero de 2021. Alberto Fernández finalmente prorrogó el congelamiento hasta el 31 de marzo y hay que ver si a partir de abril o mayo puede empezar ese descongelamiento de tarifas de servicios públicos en un año electoral para reducir los subsidios. Saben que Cristina ha salido muy fuerte con la idea de que hay que tener mucho cuidado con la suba de las tarifas públicas en un año electoral. Quisiera que gran parte de ese ajuste tarifario se hiciera después de las elecciones de octubre, y ese es un tema muy complejo en la negociación con el fondo, porque estamos hablando de casi un punto de déficit fiscal que debiera financiarse con emisión monetaria adicional si no se logra el descongelamiento que había negociado Guzmán con el FMI, con aumentos de tarifas importantes del orden del 30% si la inflación es del 30% o mayores si la inflación es mayor al 30%. El otro tema de discordia con el FMI es la brecha cambiaria. Actualmente los dólares alternativos están en una brecha con el dólar oficial del orden del 70 o del 80%, y el FMI quisiera una brecha cambiaria menor para cerrar el acuerdo. Y atención con este punto, porque hemos contado también en otros videos que el gobierno ha logrado intervenir en los dólares alternativos a través de instrumentos de cortísimo plazo, la venta de bonos a través del ANSES y del Banco Central, la emisión de deuda en dólares para que fondos de inversión que están colocados en pesos, en lugar de correr a los dólares alternativos al contado con liquidación, compren esos bonos en dólares y otros instrumentos de muy corto plazo. Pero está claro que la brecha no se va a achicar por una baja sustancial de los dólares alternativos, y sobre todo mientras no haya cerrado un acuerdo con el fondo. Así que la idea del FMI de una brecha cambiaria menor del orden del 40-50%, como tuvo Cristina durante su segundo mandato, implica la presión fuerte del fondo para que el Banco Central vaya con el dólar oficial más rápido hacia arriba, es decir, para que el Banco Central acelere
las mini devaluaciones diarias y que eventualmente, si es necesario, le pegue algún salto al tipo de cambio oficial antes de cerrar un acuerdo. Ojo con este punto porque el gobierno está convencido de que eso no es posible, que actualmente eso significaría un envión inflacionario incontenible y sobre todo el precio de los alimentos en el inicio del año electoral, así que es el otro punto de discordia con el Fondo Monetario. Ahora, ¿por qué el fondo está tan duro en este esquema de achicar el déficit fiscal y la emisión monetaria para estabilizar la economía? Bueno, claramente porque están viendo este gráfico. Miren lo que ha significado el financiamiento por parte del Banco Central del déficit fiscal este año. Este año 2020 el Banco Central emitió más de 2 billones de pesos para financiar al Tesoro Nacional, el equivalente a 4 meses de recaudación tributaria. Semejante emisión monetaria, si continúa el año próximo porque no se achica más drásticamente el déficit fiscal, bueno, puede significar, más allá de lograr un acuerdo con el fondo, una presión adicional sobre los dólares alternativos y una desestabilización mayor de la economía. Por eso el FMI es tan rígido, por eso está presionando tan fuerte para achicar el déficit fiscal en el año electoral y reducir también la emisión monetaria. El otro punto clave es ver si en la negociación con el fondo hay un paquete adicional de fondos frescos, de dólares frescos para la reserva del Banco Central, para contribuir, entre otras cosas, a estabilizar la economía en el año electoral. Está claro que el FMI no va a transferir una cantidad de fondos relevantes, sobre todo para que el Banco Central los venda y evite una devaluación. El fondo ya aprendió de esto, lo hizo en otras oportunidades, lo hizo con el gobierno anterior, con Macri, no lo va a querer hacer con Alberto Fernández, pero el gobierno sigue insistiendo con la posibilidad de buscar algún financiamiento en dólares alternativo que le permita de alguna manera aliviar la presión sobre la necesidad de hacer un ajuste fiscal muy fuerte. Cuanto menos financiamiento consiga de organismos internacionales el gobierno en el año electoral, mayor va a ser el ajuste fiscal necesario y el recorte de la emisión monetaria para financiarlo y evitar así una crisis mayor. En síntesis, las principales consultoras privadas están proyectando para el 2021 una inflación del orden del 50%, un dólar oficial que subiría en ese rango incluso un poco más que la inflación, y los dólares alternativos que deberían subir menos que el dólar oficial y la inflación. Pero atención, ese escenario en el cual también la economía recupera la mitad alrededor de la caída del 2020, y esa recuperación tiene que ver fundamentalmente por la reapertura de actividades, es decir, actividades que sobre todo a partir del segundo trimestre del año próximo, del 2021, van a estar abiertas y estuvieron completamente cerradas varios meses a partir de abril del 2020, y ese solo efecto va a generar una recuperación de la actividad económica, pero atención que esa recuperación difícilmente va a estar guiada por un boom del consumo, porque muy difícilmente los salarios puedan ganarle a la inflación, y tampoco por un boom del crédito, algo habitual en los años electorales en la Argentina, porque mientras el gobierno no logre cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario y tratar de reducir las expectativas de devaluación, la tasa de interés va a seguir muy elevada, va a tener que seguir en línea con la inflación, incluso por arriba, y eso va a significar un encarecimiento del crédito y la imposibilidad de estar cebando un boom del consumo a través del crédito. Ese escenario base tiene dos grandes riesgos: el rebrote de COVID, la segunda ola, que obviamente sobre eso no tenemos demasiado para decir, va a depender de la magnitud de esa segunda ola y de la carrera de vacunación que empiece en enero, y ver si se puede mitigar esa segunda ola y evitar así el peor escenario posible para la economía argentina, que sería un nuevo cierre de actividades económicas sin la posibilidad de financiar la asistencia que se dio este año a empresas y particulares. Argentina está en una situación tan frágil que no tiene ningún tipo de capacidad de financiamiento en este contexto, como sí tienen en este momento Europa y Estados Unidos ante la segunda ola. Y el otro gran riesgo es qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Atención que ahí hay que seguir muy de cerca cuál es la actitud de Cristina y qué es lo que Cristina finalmente da como ok dentro de la coalición de gobierno en términos de tarifa de servicios públicos
para reducir adicionalmente el déficit fiscal y lograr de esa manera un acuerdo lo más rápido posible con el fondo. Hay mucha voluntad política, efectivamente, en Washington para poder cerrar un acuerdo y refinanciar los 44.000 millones de dólares de deuda, pero el fondo está mirando con lupa los números fiscales, está mirando la magnitud de la emisión monetaria y tampoco quiere cerrar un acuerdo que es condición necesaria para evitar una nueva crisis cambiaria, pero no condición suficiente. Atención, que aún con acuerdo con el fondo, si no hay un plan integral de reducción del déficit fiscal y de reducción de la emisión monetaria, Argentina puede ir a una nueva crisis cambiaria. Ese es el escenario que estamos viendo para el 2021, que, insisto, más allá de que se puedan poner con decimales algunas proyecciones de dólar, de inflación y de crecimiento del PBI, tiene todavía grandes interrogantes que recién van a despejarse hacia marzo o abril del 2021. Espero que les haya gustado este video y como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar alertas de los videos que subimos todas las semanas. Chau, pásenla bien.